Buenos días, jóvenes. Buen día, buen día. ¿Me escuchan, chicos? Sí, doctor. Claro y nítido. Sí, doctor. ¿Cómo han estado? ¿Han estado bien o mal? Espero que muy bien. Espero que su... Doctor, su internet está entrecortado. Me... Hola, ¿me escuchan? Recién, doctor. Sí, eran los auriculares, creo que se han fregado. Bien. A ver, mientras se van conectando, no se dio que pasemos en el horario que les había propuesto porque no quiero que nadie salga perjudicado. Entiendo que a veces hay programas semanales, actividades, obligaciones. Y bueno, mantenemos el horario de clase, ¿ya? Mientras se van conectando, voy a ir compartiendo. Quiero tocar un tema que no está de manera específica, no está en el PGO, pero que considero es importante que lo puedan conocer, ¿no? La indignidad y la desheredación, que van de la mano prácticamente, porque tiene que ver con este instituto jurídico que nos va a mostrar cuáles son los casos y las causas por las cuales se puede desheredar, excluir de la herencia. He querido que en esta primera sesión primero conozcamos este tema porque avanzando con los temas que nos corresponden, el próximo tema que nos toca es medios de exclusión sucesoria. Entonces, previo a tocar el tema, quiero que vayamos conociendo la desheredación, ¿ya? Como su nombre lo indica, ¿qué es desheredar? Vamos a ver un poco de sus antecedentes históricos, pues la institución jurídica de la desheredación, por las investigaciones que han hecho los estudiosos, ya apareció con el Código Hammurabi, allá por los años 2300 a 2000 antes de Cristo. Ustedes han escuchado hablar del Código Hammurabi. Y regulaba al tema de la desheredación, otorgándole una facultad al padre, pero que estaba sujeta a la confirmación o a la ratificación que hiciera un juez. La desheredación en sus antecedentes históricos estaba sujeta, conforme al Código Hammurabi, a que se compruebe en primera instancia la indignidad, ¿ya? Que tiene mucho que ver con el tema de la desheredación, con algunas diferencias en el contexto de los efectos jurídicos que vamos a ver. Posterior al Código Hammurabi, es el derecho romano que se encarga de desarrollar este instituto jurídico denominado desheredación, ¿ya? Nuestra legislación, lógicamente, toca también la figura de la desheredación. En un principio, era un derecho del testador de instituir heredero. Instituir quiere decir
designar, ¿no? Nombrar, nominar, que es también un instituto jurídico que lo vamos a ver. O en todo caso, si no instituía al heredero, no lo designaba, también tenía la potestad de desheredar expresamente a sus herederos. Sui heredes es como se denominaba en el derecho romano, ¿no? ¿Por qué tenía que hacer esto? Porque el derecho sucesorio, el derecho a heredar, era en el derecho romano en cierta parte un mundo de formalidades, un conjunto de formalidades. Posteriormente, y con el desarrollo de este instituto jurídico, va tomando fuerza la aparición del derecho de sucesión testamentaria, ¿no? Por medio del cual el testador, es decir, el padre, dejaba ciertos bienes ya designados, ya específicos a los herederos, y de ahí viene precisamente una modalidad del derecho sucesorio a título particular, ¿cierto? Entonces, cuando el derecho romano va desarrollando esta figura, ¿sí? Va tomando fuerza el tema de la desheredación como una figura para poder privar a los herederos de recibir la herencia, ¿ya? Posteriormente aparecen las novelas de Justiniano, y es precisamente en la novela 115 de Justiniano que se regula definitivamente el tema de la desheredación. Con un lineamiento básico, chicos, que ha pasado al Código Civil, estamos hablando del derecho romano, a través de la ley de las 7 partidas, que posteriormente compila, sistematiza, objetiviza Justiniano con sus juris corpus civilis, ¿ya? Bien, ¿qué entendemos entonces por desheredación? Desde el punto de vista académico, es la privación de la legítima a que tiene derecho un heredero. ¿Cuándo se le priva? ¿Cuándo se lo deshereda? Cuando incurre en alguna de las causales expresamente previstas por ley, expresada en el testamento en función de quién sea legitimado. Es decir, quien podía desheredar era el testador, ¿ya? El testador. Entonces, si vamos viendo, es importante también establecer que no debemos confundir, si bien son muy similares las causales de indignidad, tienen ciertos matices que los va a diferenciar conforme los vamos a ver. El artículo 1009 del Código Civil establece cuáles son las causales de indignidad, ¿ya? ¿Por qué causales se puede declarar a un heredero indigno? Indigno para recibir la herencia. ¿Listo? Y posteriormente vamos a continuar viendo cuáles son las causales para determinar la desheredación del heredero. A ver, ¿cuáles son estas marcadas diferencias, estos marcados matices que la desheredación tiene con la indignidad? Es excluido de la sucesión como indigno quien fuere condenado por haber voluntariamente dado muerte o intentado matar al de cuyos, a su cónyuge, ascendientes o descendientes, o a uno cualquiera de sus hermanos o sobrinos consanguíneos. Lo que acabo de leer es una causal de indignidad que también comprende al cómplice, a quien le hubiera ayudado. 2. El sucesor mayor de edad, que habiendo conocido la muerte violenta del causante o el de cuyos, no hubiera denunciado el hecho a la justicia dentro de los 3 próximos días, a menos que ya se hubiera procedido de oficio o por denuncia de otra persona, o en su caso, si el homicida es el cónyuge, ascendiente
descendiente, hermano o sobrino carnal de quien debía renunciar. También es declarado indigno, ¿cierto? Salvo esas excepciones. 3. Quien había acusado al decuyus, a su cónyuge, ascendiente o descendientes, o a uno, cualquiera de sus hermanos o sobrinos consanguíneos, de un delito grave que podía costarles la libertad o la vida, y la acusación sea declarada calumniosa, o bien ha testimoniado contra dichas personas imputadas de este delito y su testimonio ha sido declarado falso en juicio penal. 4. El padre que abandone a su hijo menor de edad o lo prostituya o autorice su prostitución. 5. Quien con dolo, fraude o violencia ha logrado que el decuyus otorgue, revoque o cambie el testamento o ha impedido otorgar. ¿Ya? Antes de ver las causas de desheredación, es acá donde me interesa que veamos esto que acabamos de leer en el Código Civil. ¿Qué dice el Código Civil en el artículo 1009? Si están con el artículo en la mano, nos hacen un seguimiento. Aquí está, capítulo 3 de la indignidad, ¿no? Motivos de indignidad. 1, para que vean qué es lo que prescribe el Código Civil. Estamos hablando de la indignidad. ¿Cuándo puede ser declarado indigno un heredero? Cuando ha sido condenado por haber voluntariamente dado muerte o ha intentado matar al causante, a la esposa o esposo del causante, a los descendientes o ascendientes del causante o a cualquiera de sus hermanos o sobrinos consanguíneos, siempre refiriéndonos en relación al causante. Esta indignidad, cuando ocurre esta primera causal, comprende también al cómplice, a quien haya podido ayudar. El segundo caso, o motivo, es el que determina que el sucesor mayor de edad, que ha conocido de la muerte violenta del decuyus, que sabía que lo iban a matar, no ha denunciado dentro de los próximos 3 días, también puede ser declarado indigno. A menos, es decir, se exonera, se salva, a menos que la denuncia o el conocimiento de la muerte violenta del causante se hubiera sabido o denunciado de oficio por cualquier otra persona. En esos casos se lo exonera. En el caso 3, quien hubiera acusado falsamente, de eso se trata, al causante, a su cónyuge, ascendiente, descendiente, hermanos o sobrinos consanguíneos, de un delito grave que no cometió, lógicamente, que le hubiera podido costar la libertad o la vida. Y en proceso esa acusación sea declarada falsa. Por tanto, a quien hubiera calumniado de forma falsa de un delito grave al causante y a los que establece la ley, se lo puede declarar indigno. También puede declararse indigno al padre que abandone a su hijo menor de edad o lo prostituya, o en su caso autorice su prostitución. Finalmente, quien con dolo, fraude o violencia ha logrado que el decuyus otorgue, cambie o revoque un testamento o en su caso ha impedido otorgar, ¿no? Bajo amenaza, bajo violencia y todo. El Código Civil en su artículo 1010, conforme ustedes están viendo, establece que el caso 1, el motivo 1 del artículo 1009, surtiría sus efectos de pleno derecho y no necesita la acción previa de impugnación dispuesta por el precepto que sigue. En la realidad, ustedes saben bien, si nos vamos al caso 1, al motivo 1, estamos hablando de un proceso penal por medio del cual se va a condenar a este heredero que hubiera dado muerte violenta al decuyus o a sus más cercanos parientes, ¿cierto? De ahí que cuando se establece que el caso 1 de indignidad surte sus efectos
de pleno derecho, es decir, inmediatamente, no es tanto así. Ustedes saben que bajo las garantías constitucionales previstas en la nueva Constitución, especialmente la presunción de inocencia y el debido proceso, debe respetarse estos derechos constitucionales y todos somos inocentes mientras no se demuestre la culpabilidad que tengamos. ¿Ya? El artículo 1011 determina que, a excepción del primer motivo o caso, todos los demás, ¿sí? Todos los demás deben ser declarados judicialmente. ¿Ya? Es decir, deben pasar por un proceso judicial previo. Lo contrario sería violar el derecho constitucional al debido proceso y a la presunción de inocencia. ¿Listo? Ahora, hay un plazo de caducidad para el tema de la indignidad y son 2 años. Es decir, que si a partir de la muerte del causante, dentro de los próximos 2 años, no se genera un proceso para declarar indigno a uno o más determinados herederos, esa acción judicial caduca. Ya, caduca. Entonces es un proceso verdaderamente especialísimo que tiene como objetivo excluir al indigno, al heredero declarado indigno de la sucesión hereditaria. Es privarle de recibir bienes del cuyos o del causante que ha fallecido. Pero lógicamente tienen que ser, conforme el Código Civil, mediante un proceso judicial, absolutamente, ¿no? Ahora, hay la posibilidad, el Código Civil en el artículo 1015 lo menciona, hay la posibilidad de rehabilitar a este individuo. Es decir, se lo excluye, ¿no? Mediante la indignidad se lo excluye y es el mismo testador quien puede rehabilitar para que reciba la herencia. A excepción del primer caso, es decir, quien tuviera una condena por haber dado muerte violenta al causante, ya a excepción. ¿Cómo se lo va a rehabilitar a este indigno? Mediante un documento público, una escritura pública, o el testador puede rehabilitarlo en el contenido de su testamento. Se puede entender una tácita rehabilitación cuando, si de manera expresa el testador, una vez que fue declarado indigno uno de los herederos, lo cita en el testamento, ¿cierto? Se asume que el testador está rehabilitando al indigno, porque habiendo sido declarado indigno no tendría que ser tomado en cuenta en el testamento del testador. Sin embargo, como habíamos dicho al principio, el testador tiene la potestad de privarle, previa declaración de indignidad, de recibir la herencia. Así como tiene la potestad, y conforme estamos viendo, de rehabilitarlo de la indignidad e instituirlo en el testamento como heredero o como legatario. ¿Ya? Entonces, son 5 las causales que prevé la calidad o los casos de indignidad, motivos de indignidad. Artículo 1009, 5 casos. El primero es muy importante, tiene que ver con dar muerte al causante. Recibe un tratamiento mucho más específico, ¿cierto? Entonces hay que tener cuidado. Y los demás 4 necesariamente tienen que ser declarados mediante una decisión judicial. Bien, conocidas las causales de indignidad, veamos ahora cuáles son las causales de desheredación, ¿cierto? Las causales de desheredación. Ahí la tenemos. A ver,
¿Son motivos justos para desheredar? Miren, se va a auxiliar del artículo 1009, que son las causas de desheredación. Dice, ¿son justos motivos generales de desheredación los señalados en los casos 1 y 3 del artículo 1009? Lo que quiere decir que también se puede utilizar el instituto jurídico de la desheredación tomando en cuenta como causales el caso 1 de las causas de indignidad y el caso 3. Y las causales de indignidad están previstas en el artículo 1009. ¿Cierto? Dar muerte sería la primera causal y la tercera, si mal no recuerdo, prostituir al hijo. ¿Quién está con Código Civil en mano? ¿Cuál es la tercera causal, chicos? A quien habría acusado falsamente de un delito grave. Entonces, también son causales de desheredación el dar muerte al decuyus y acusarlo de la comisión de un delito grave que pudiera costarle la libertad o la vida. También se pueden usar como causales de desheredación. Otra causal de desheredación que tiene que ver, que tiene similitud también con el motivo 4, creo, de la indignidad, negar sin motivo legítimo la asistencia familiar a sus descendientes. Fíjense que está prevista en el Código Civil como causal de desheredación, ¿ya? Pero no solamente son esas. A ver, la ley clasifica cuáles son las causales para desheredar a los descendientes, a los ascendientes, conforme vamos a ir viendo. En el tema de los descendientes, el Código Civil establece las siguientes causas de desheredación. 1. Injuriar o infamar al padre o a la madre gravemente o haberles puesto manos violentas. Es decir, generar injuria, generar infamia en contra de la mamá o del papá gravemente, o en su caso haberlos agredido, quiere decir manos violentas, haberlos agredido físicamente. Son causales de desheredación. Por otro lado, es también causal de desheredación el tener acceso carnal, estamos hablando de las causales de desheredar a los descendientes del causante o del decuyus, tener acceso carnal con la madrastra o con el padrastro. ¿Ya? Causal de desheredación. Reitero, lo que estamos viendo en pantalla son las causales para desheredar a los descendientes. ¿Ya? Continuemos. ¿Cuáles son las causales para desheredar a los ascendientes e inclusive al cónyuge? 1. Tener acceso carnal con la nuera o con el yerno. Causal de desheredación. Y 2. El señalado para la exclusión por indignidad en el caso 4 del artículo 1009. ¿Cierto? Esas son las causales de desheredación, pero también tenemos que conocer conjuntamente las causales de indignidad. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿O está clarísimo?
Doctor, Adelante. si el causante dejara un poder en vida y al fallecer el poder creo que pierde su valor, pero la persona que estaba a cargo del poder se aprovecha del mismo y se hace cargo del bien Ya. susceptible a sucesión, pero, o sea, no le parte a los demás herederos, sino como ella tiene el poder sobre ese bien que le Ajá. ha otorgado el causante en vida, ha dispuesto de ese mismo bien para su beneficio. Esta persona a la larga podría perder, podría ser desheredada. Sí. Quizás no desheredado, pero sí podría ser un caso de indignidad, pero que el efecto sigue siendo el mismo, ¿cierto? Es privarles de recibir la herencia. Sucede, y como bien dices, y como hemos conocido en la materia de civil cuatro contratos, el poder o mandato es un contrato, ¿cierto? Y dentro de los motivos de extinción o los casos de extinción del poder o mandato, precisamente está el fallecimiento del mandante o el fallecimiento del mandatario. Dices bien, cuando acontece la muerte del mandante, automáticamente ese poder pierde eficacia legal. Y si esta persona, aprovechándose del poder, genera unos actos jurídicos para hacerse dueño de ciertos bienes, lógicamente que los afectados plantearían una nulidad de transferencia por no tener valor legal el poder. Y seguro que prosperaría. Y junto con ello, junto con la resolución, lógicamente estaría acreditado la maliciosidad y la mala fe con la que ha procedido este heredero, lo que podría generar que los otros herederos le inicien el proceso judicial de indignidad, adecuando el proceso a una de las causales. ¿Por qué les digo esto? Porque la figura como tal de la desheredación, ¿cierto? Toma en cuenta las causas de indignidad, pero tiene un matiz más importante porque clasifica y dice motivos para desheredar a los descendientes, motivos para desheredar a los ascendientes y al cónyuge. Pues estos motivos para conocer la figura de la desheredación, si se dan cuenta, son precisos. Los descendientes no pueden injuriar, no pueden generar infamia en contra del padre o de la madre, y peor si son graves, o menos haberles puesto manos violentas, menos haberlos agredido, ¿cierto? Los padres agredidos, digamos, pueden generar la acción de desheredación, que también se declara con una decisión judicial. O en su caso, los descendientes puedan tener relaciones o acceso carnal con la madrastra o el padrastro. ¿Sí? Entonces, estos son causales de desheredación. El comportamiento que pueda remitirse de aprovecharse de la confianza depositada en el heredero y utilizar un poder que ya perdió eficacia legal, sí podría acomodarse a las causales de indignidad. Es más, más que a las causales de indignidad, podrían inclusive adecuarse a las causales de pérdida del derecho sucesorio. ¿Se acuerdan ustedes? Precisamente en la legítima, cuando vimos aquel que oculta bienes, aquel que se hace dueño de bienes en desmedro de los otros herederos, aquel que obra de mala fe, se lo va a tener como renunciante a la herencia. Va a depender mucho las circunstancias o situaciones en las que se ha encontrado este mal heredero que esté haciendo esos actos jurídicos. ¿Listo? Sí, doctor, gracias. ¿Alguien más, chicos? Pregunten ahora. ¿Alguien más tiene una duda? Ya, pasamos entonces. Forma de la desheredación. El acto de desheredar, ¿sí? El acto de desheredar debe precisamente hacerse en testamento.
nombrando, especificando claramente al desheredado y exponiendo los motivos justos que lo hayan llevado al testador a tomar esa decisión, ¿cierto? Es decir, ¿por qué lo ha desheredado? Hay que ser muy claros, debe ser muy claro en el testamento en citar los motivos de la desheredación, que lógicamente tienen que ser adecuados a lo que establece el Código Civil. Por otro lado, tiene que explicar y justificar ese motivo con todos los datos y las pruebas que pudiera generar. ¿Cierto? Debe decir, existe esto, existe aquello, y finalmente por eso he decidido desheredarlo de la presente sucesión hereditaria y todo lo demás. ¿Ya? La desheredación puede también hacerse en su totalidad o en parte de la legítima, de forma pura y simple, o inclusive sujetarla a una condicionante, a una condición. Reitero, dependerá mucho de cuáles son las circunstancias o situaciones en las que han ocurrido los actos para poder adecuarlo a la desheredación. No se olviden, por favor. ¿Ok? Bien. Ahora bien, ¿cuál es el procedimiento para poder desheredar? La exclusión del que fuera desheredado tiene que ser resultado de una sentencia judicial emitida por un juez, requisito que no puede suplirse de ninguna manera ni con cualquier otro documento. ¿Ya? El único documento idóneo que va a tener valor legal para desheredar a un heredero fuera de la decisión del causante plasmada en su testamento pasa por un juez. Un juez debe declarar o disponer la desheredación del heredero que hubiera cometido o que hubiera concurrido en una de esas causales. ¿Ya? ¿Quiénes deben iniciar este procedimiento, este proceso en caso de iniciarse? Están legitimados para la acción de desheredación los herederos, forzosos lógicamente, o el albacea. El albacea, bueno, el albaceazgo es un tema que recién lo vamos a ver de manera individual, pero el albacea no es otro que el administrador o el ejecutor del testamento. ¿Ya? El que ejecuta el testamento. Reitero, igual que la indignidad, el plazo para poder demandar judicialmente la desheredación caduca a los 2 años. Ya caduca a los 2 años. Entonces, deben tener en cuenta que había habido institutos jurídicos que disponen excluir a un heredero por ciertos casos o causales que la ley prevé. Y estos son, ¿ya? Estos son esos motivos, esas causales para poder excluir del acervo hereditario a otros herederos. Ahora, habíamos dicho que así como es la facultad del testador de desheredar, también es una facultad de habilitarlo o en su caso revocar su decisión de desheredación hacia uno o más de sus herederos. La norma dispone que se tendrá por revocada la desheredación si posteriormente al testamento así lo declaró expresamente el testador en un instrumento público o en un nuevo testamento. O, les decía de la forma tácita, de que habiendo alegado la desheredación de algún heredero, el testador lo instituya, lo designe heredero en el testamento. Eso nos hace presumir que lo ha perdonado, ¿cierto? Y si ha habido perdón,
nos hace presumir que existe una efectiva reconciliación entre el que ha ofendido y entre el que se ha sentido ofendido. ¿Listo? Es un temita cortito que no lo he dejado, no he querido dejarlo de lejos, o mejor dicho, de lado, no de lejos. Entonces, hay que conocer cuáles son las causales, casos, motivos por los cuales un heredero puede ser excluido de la herencia. En la vida real se dan algunos casos, pero generalmente, antes de la muerte del causante, esta decisión es revocada muchas veces, es reconsiderada, se dicta un nuevo testamento si en el anterior se estaba desheredando a alguien, o se modifica mediante otro testamento la decisión que hubiera tomado el testador, ¿no? Hay una presión familiar en nuestra realidad, ¿cierto? A veces pasa por la presión de los mismos hermanos, del desheredado, del indigno, por el qué dirá la gente, por la opinión pública y todo aquello. Pero eso no quiere decir que no haya procesos en los cuales sí se haya procedido a declarar indigno y sí se haya procedido a declarar desheredado. ¿Listo? Bien, con ese preámbulo, chicos, vamos a terminar esta primera sesión y en la segunda entramos al avance de lo que teníamos que ver hoy día, medios de exclusión del derecho o de la sucesión hereditaria. ¿Listo?